Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, iniciar la mañana con nosotros de este jueves, antesala de fin de semana. Ya sé que difícil empezar, ¿verdad?, con estas imágenes, pero es la realidad, es el día a día que estamos viviendo los mexicanos. Y mire, este no fue el único ataque contra un funcionario. También ayer, en Cuernavaca, Morelos, fue asesinada la diputada local Gabriela Marín, del partido Morelos Progreso. 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en el estacionamiento de una farmacia que está ubicada en la colonia del Empleado. Uno de los escoltas de la legisladora terminó herido con un impacto de bala en el estómago y fue trasladado a un hospital. La diputada murió en el lugar luego de recibir un balazo en el cuello y en la clavícula. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Sí, por supuesto que sí. Todas las personas que tengan que ver con una posible línea de investigación que tiene que ver con actividades en el campo de lo político van a ser requeridas ante la justicia y vamos a llegar al fondo de esto. Con la ejecución de la diputada Gabriela Marín, en lo que va del sexenio han sido asesinados 8 legisladores, mientras que desde el 2000 suman 26, de los cuales 24 eran hombres y 2 mujeres. De estos 26 homicidios, 7 se cometieron en Guerrero, 3 en Veracruz, 2 en Jalisco, Estado de México y Colima. En el caso de los sexenios, el de Felipe Calderón ha sido el más violento, con 9 legisladores ejecutados. En medio de este clima de violencia, del debate del ejército y sus tareas en las calles, el presidente López Obrador agradeció a los senadores que votaron en favor de las Fuerzas Armadas para que sigan sus labores de seguridad hasta el 2028. Aseguró que los legisladores de Morena e incluso de la oposición hicieron a un lado la politiquería para aprobarla. Agradecer a los legisladores por su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, es proteger a los ciudadanos, aun cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia. Tras los cambios realizados en el Senado, la minuta de la ampliación de las tareas de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 ya está en la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo, detalló que tiene previsto que sea votada en comisiones el próximo miércoles y sea llevada al Pleno un día después para su aprobación. En otros temas, este miércoles el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien concluyó su mandato hace unos días. Pues por supuesto que si lo quieren encontrar, no lo van a encontrar, evidentemente, ¿no? Pues desde el sábado es cuando perdí el fuero, pues bueno, de tonto y viendo lo que está sucediendo a su alrededor, se queda a esperar, ¿no? Yo creo que estaban esperando que quedara ahí en la puerta de su casa, sentadito en un escalón, con una bolsita con un jabón, un cepillo de dientes, su pastita, ¿no? 2 mudas de ropa, ¿no? Esperando a que llegaran por él. Bueno, dicha medida fue solicitada por la Fiscalía General de la República por la orden de aprehensión que emitió un juez en contra de Cabeza de Vaca por su probable participación en hechos delictivos de delincuencia organizada. Y luego de que se diera a conocer esta información, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca respondió en su cuenta de Twitter que no le extraña esta nueva andada en la persecución política porque el gobierno, dijo, le urgen distractores. Añadió que su defensa va a aportar la información pertinente, basta de perseguir opositores. Los senadores del PAN mostraron su respaldo al exgobernador, a Cabeza de Vaca, reprobaron la persecución política en su contra y condenaron que las instituciones de procuración de justicia se presten, dijeron, a cumplir vendetas en lo que llamaron un ataque ruin de este gobierno autoritario. Te voy a clavar sin Seguramente usted vio estas imágenes hace unos días, este caso que se dio en la alcaldía Miguel Hidalgo. El papá del alcalde, Mauricio Tabe, amenazó con un cuchillo a un trabajador del INVEA porque llegó a clausurar su negocio. Bueno, ayer el señor Daniel Tabe fue finalmente vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio calificado. Sin embargo, no va a pisar la cárcel. El juez determinó que siga su proceso en prisión preventiva domiciliaria. Estará en su casa durante un mes, tiempo en que concluirá la investigación complementaria.
Vámonos ahora a Nuevo León. Ahí el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, renunció a su cargo el día de ayer luego de esta polémica y cuestionable actuación de esta dependencia en el caso de Devani Escobar. Gustavo Adolfo argumentó que era tiempo de dar un paso a un lado para buscar nuevos retos profesionales, retirándose con la satisfacción del deber cumplido. Pedro Arce, el vicefiscal jurídico, será por el momento el encargado de la fiscalía hasta que el Congreso Estatal designe al nuevo fiscal. Y bueno, tras esta noticia, el papá de Devani, el señor Mario Escobar, espera que con esto se dé una limpia en la fiscalía, ya que las irregularidades y omisiones van más allá, dijo, del caso de su hija. Y se tardó el señor, ¿no? Porque después del ridículo que hicieron y de la desesperación de la cantidad de mentiras que le dijeron a todos los mexicanos, a los neoleoneses, la verdad es que se tenía que haber ido mucho antes. Y también que renuncien la fiscal de feminicidios, otra incompetente. Y hablando de fiscales, la Fiscalía General de la República nombró a Rosendo Gómez Piedra como el nuevo titular de la Unidad de Investigación del caso Ayotzinapa, en sustitución de Omar Gómez Trejo, que renunció el pasado 27 de septiembre por desavenencias con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Rosendo Gómez es originario de Tabasco y fue el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en la gubernatura de Adán Augusto López, hoy secretario de Gobernación. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, te informo de última hora que en Tailandia un loco se metió a una guardería y asesina a 31 personas, muchos de ellos niños. Después se suicida, más adelante tenemos los detalles. Y también les comento, ahora nos vamos a Corea del Norte, que disparó 2 nuevos misiles balísticos y defendió su reciente serie de ensayos armamentísticos como medidas de represalias ante los ejercicios militares desplegados en la zona de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Han sido 6 los misiles que han sido disparados en menos de 2 semanas, un número récord de ensayos armamentísticos este año. Por su parte, Estados Unidos convocó una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Marlene Stahl, buenos días. Eso es carrilla para nuestro encargado microfonista, señor Chili. Pobrecito, siempre le molestamos, pero te queremos, Chili, te queremos. Buenos días, Paco, buenos días a todos ustedes, 5 de la mañana con 55 minutos. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves, ya casi viernes. Dígame a través de redes sociales, extensión de las labores del ejército en la seguridad pública hasta el 2028 servirá para reducir la violencia. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Platique con nosotros, este tema sigue dando de qué hablar, así que queremos conocer su opinión a través de @imagen_sea con el hashtag Abre los Ojos. Paco, regreso contigo. Gracias, Marlene. Y bueno, vamos a hacer una pausa al regresar. En Guanajuato fueron encontradas 2 granadas al interior del edificio de tránsito y transporte del municipio de Villagrán. Las personas que estaban en el inmueble vivieron momentos de pánico. Al regresar de la pausa le tenemos toda la información de lo que pasó. Además, también las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Tultitlán, Estado de México. Varios automovilistas y peatones afectados. Al regresar del corte le tenemos, por supuesto, todos los detalles, cómo está la situación en este momento y toda la información que ya sabe. Le tenemos preparada en Imagen Noticias. Volvemos. Miren, en Guanajuato, 2 sujetos armados dejaron 2 granadas dentro del edificio de tránsito y transporte del municipio de Villagrán. Las personas que estaban en el interior de la dependencia tuvieron que desalojar el inmueble. Al interior llegaron elementos del ejército mexicano, también de la Guardia Nacional, que confirmaron que se trataba de 2 granadas y se las llevaron. Mientras tanto, nos vamos a Morelos. Escuche bien, se han registrado 52 amenazas de bomba en lo que va de este año. Afectaron a empresas, plazas comerciales e instituciones gubernamentales, educativas y bancarias. De todas las amenazas, solo en un caso explotó sin causar daños y fue una bomba de fabricación casera en los sanitarios de la Facultad de Artes del campus de Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. De enero a septiembre hubo 49 amenazas de bomba, pero en 5 días de octubre se registraron otras 3. La semana pasada, 2 migrantes mexicanos fueron atacados a balazos cuando estaban cruzando hacia Texas. Los responsables son 2 hermanos estadounidenses que ya fueron detenidos. Ahora los familiares exigen justicia a las autoridades norteamericanas y mexicanas. Es racismo para mí y a lo que se mira es racismo eso. Esos hombres no quieren a los mexicanos. En una profunda tristeza y desesperación se encuentran familiares de un grupo de migrantes mexicanos que fueron atacados a balazos en el condado de Husp, Texas, el 27 de septiembre, cuando se encontraban tomando agua de un lago después de cruzar la frontera. Asesinaron a un joven. Una mujer que llevaba a su hija de 12 años terminó herida. Cuando yo supe de mi muchacho fue muy duro para mí y no lo puedo superar.
Yo no lo creía, realmente yo no lo creía, no pensaba que fuera así. Lo que sobrevivientes les contaron vía telefónica a sus familiares fue que desde una camioneta que pasó y luego se regresó a donde estaban, les dispararon. Ahí murió Jesús Iván Sepúlveda, de 22 años, originario de Durango, y casi pierde la vida Brenda Castillo Carrillo, también de Durango. Ante la falta de estabilidad económica, buscaban trabajar en Estados Unidos y regresar a casa. Que les habían tirado balazos, que las estaban balaceando, y que pues ya habían matado a un muchacho y ella pues estaba herida, que estaba que ella se sentía que se iba a morir. Los responsables son dos hermanos de 60 años, Michael y Mark Shepard. Fueron acusados de homicidio sin premeditación. Argumentaron que se encontraban en la cacería de patos y no se dieron cuenta que mataron a un hombre e hirieron a una mujer, quien pensaba que moriría con el balazo que tenía en su estómago. Que ya andan libres ya. No sé, ya andan listos yo creo para matar más gente. Y eso a mí no se me hace justo. Oiga. Uno de los responsables fue director de un centro de detención para migrantes, del cual fue despedido. Los dos acusados fueron liberados al pagar una fianza. Esto indignó más a los familiares de las víctimas, que denuncian que no existe el apoyo del gobierno mexicano para solicitar justicia. Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia nada más. Los 11 sobrevivientes del grupo se encuentran bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, mientras que los padres, esposa y las dos hijas de Jesús solo esperan recuperar el cuerpo para darle sepultura en donde pensaba construir su casa. No se logró. ¿Por qué? Pues porque se atravesaron ellos en su camino y acabaron con su vida. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Y mire, autoridades de Tultitlán, en el Estado de México, también confirmaron que esta intensa lluvia de ayer provocó inundaciones, esto porque se desbordó el canal de aguas negras Buenavista. Pues ayer como a las 8:30 de la noche empezó a llover y se empezó a desbordar el agua del canal y no nos dio oportunidad de rescatar nuestras cosas. Inundaciones de entre 30 a 60 centímetros, tanto en calles como en viviendas, se registraron en el municipio de Tultitlán al desbordarse el canal Buenavista y resultar insuficiente el drenaje. Aproximadamente a las 6:20 más o menos, inició una lluvia fuerte, se presentó en la zona sur del municipio de Tultitlán, principalmente en la Sierra de Guadalupe, y esta tuvo una duración hasta por ahí de las 11 de la noche. Una lluvia considerada como atípica. Tenemos el registro de una intensidad de lluvia de 30 milímetros. Aseguran que en cuestión de segundos el agua subió en el interior de sus viviendas en comunidades como Bosques de Tultitlán, Libertad, Unidad Habitacional COSEM y en las colonias Los Reyes y Coyamil. Mi mamá de 95 años la tuve que sacar en la camioneta y ya se quedó su camita aquí. Una de las comunidades más afectadas fue en el fraccionamiento Bosques de Tultitlán, que se encuentra en un desnivel de la calle, por lo que los vecinos tuvieron que trabajar toda la noche para sacar el agua y ver qué habían perdido de sus pertenencias. Sí subí un sillón, pero la tele fue la que, y el refri. Sí, de hecho ahorita creo que nadie ha dormido de los vecinos en estar sacando toda el agua, que yo creo fueron un 60 centímetros de ahí adentro en las casas. Por los niveles que alcanzó el agua, por lo menos 30 vehículos quedaron en medio de las inundaciones y aunque han transcurrido más de 20 horas y ya bajaron los niveles de las aguas negras de sus domicilios, los vecinos aseguran que no han recibido la suficiente ayuda. Todo esto estaba enlodado, ya vinieron a lavar todo esto por parte del gobierno del Estado de México. Nos ayudaron un poco en lavar pues lo que es esta área, pero todas nuestras cosas están estancadas adentro, echadas a perder: lavadora, estufa, refrigerador, sala, comedor, o sea, de agua sucia.
de agua sucia y no han venido nadie a apoyarnos. Las autoridades aseguran que se están coordinando con autoridades estatales para atender a la población que se vio afectada. Estuvimos realizando una distribución del personal y del equipo que teníamos, entonces ese grupo Tlaloc se encargó de cubrir la zona del fraccionamiento Bosques de Tultitlán. También estuvo gente de nosotros, del municipio de Tultitlán, de servicios públicos. Hasta el momento no ha concluido el censo para determinar la población afectada, pero al no haber respuesta, los vecinos advierten que cerrarán vialidades, pues temen enfermedades. No han venido a vacunar, no han venido los camiones de la basura, no ha venido ninguna autoridad municipal, todo se nos echó a perder, los automóviles fueron pérdida total. Además de que se teme se vuelvan a inundar, pues el canal Buenavista, que corre a un costado de sus viviendas, se encuentra asolvado. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. Y vean nada más estas imágenes, esto es luego del paso del huracán Orlén en el estado de Nayarit, donde fueron reportados daños menores en viviendas e infraestructura. Sin embargo, el gobierno del estado anunció la construcción de represas que permitan contener la lluvia para prevenir futuros desastres. Con esto estarán en posibilidad de distribuir el agua en las partes bajas de la entidad, en donde se va a construir el canal Centenario, recordemos, y se favorecerán a 40,000 hectáreas de cultivo. Yo no estoy hablando en razón de que pudieran ser como tal, pero sí como presas que pudieran contener las avenidas tan grandes que se vienen de estados como Durango. Y después tener mecanismos reguladores para distribuirlas en las partes bajas por donde pasará donde se construirá el canal Centenario y se favorecerán 45,000 hectáreas. Es buena noticia, el director general del IMSS, Zoé Robledo, dice que México ya tiene más empleos de los que tenía antes del COVID-19, o sea que después de la pandemia se perdió una cantidad importante de empleos y ahora ya se han recuperado, por supuesto, y que fue superada la cifra, como le digo, antes de la emergencia sanitaria. Detalló que hasta el mes de septiembre el registro de empleos fue de 172,492, considerado el segundo incremento más alto para ese mes desde que hay registro. En términos anuales, la cifra de nuevos empleos generados fue de 814,439 empleos. Entonces ya superamos el nivel prepandemia, ya recuperamos lo que perdimos en la pandemia, ya superamos ese nivel, pero además ahora ya estamos en una creación de empleo de casi 700,000 nuevos completamente respecto al último registro. ¿Qué le parece si vamos a los videos? El dólar, 19 pesos con 43 centavos a la compra y 20 pesos con 55 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 12 centavos a la compra y 20 pesos con 43 centavos a la venta. El presidente López Obrador aseguró que una de las razones por las que se planea crear una línea aérea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional es para aprovechar el incremento en la actividad turística que se espera por la guerra entre Rusia y Ucrania. Agregó que el proyecto también tiene como fin ser una fuente de recursos para el pago de las pensiones de los militares. La creación de la línea a cargo de la Sedena se dio a conocer a través de los documentos obtenidos del hackeo Guacamayo. En agosto, México se colocó como el principal socio comercial de Estados Unidos. Estamos hablando de un volumen de 70,300 millones de dólares, superando a Canadá y a China, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Según cifras de la Oficina del Buró del Censo de Estados Unidos, las importaciones provenientes de México sumaron 40,300 millones de dólares. Esto representó un incremento de 25,6% respecto a agosto de 2021. Por otra parte, las exportaciones de Estados Unidos hacia México se ubicaron en 30,000 millones de dólares en el mismo mes. Esto es un crecimiento de 24% anual.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México presentará una segunda demanda por tráfico de armas provenientes de Estados Unidos. Compareció ante el Senado, ahí informó que en un año nuestro país aseguró 55.996 armas ilegales provenientes de este país, del vecino país, de las cuales 21.430 fueron armas largas. Agregó que la mayor parte de ese equipo que utiliza el crimen organizado son compradas en 10 condados de la Unión Americana. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Le cuento que Norcorea disparó 2 nuevos misiles balísticos y defendió su reciente serie de ensayos armamentísticos como medidas de represalia. Corea del Norte disparó hoy 2 nuevos misiles balísticos. Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU discutía ayer el lanzamiento del misil de alcance intermedio que sobrevoló el territorio de Japón el martes, provocando órdenes de desalojo y marcó un récord de distancia en la historia del arsenal norcoreano. En las últimas semanas, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han incrementado sus ensayos militares conjuntos, incluyendo unas maniobras navales a gran escala y unos ejercicios antisubmarinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte aseguró que la serie de 6 misiles que han sido disparados en menos de 2 semanas son medidas de represalia por los ejercicios militares. Estados Unidos convocó una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que China, benefactor económico y aliado de Corea del Norte, culpó a Washington de provocar los ensayos militares norcoreanos. Hemos tomado nota de los lanzamientos recientes de Corea del Norte. También hemos visto los notables ejercicios militares conjuntos de los Estados Unidos y otros países recientemente en la región. En el tema nuclear, Estados Unidos está jugando con un doble rasero y está involucrado en maniobras políticas, envenenando el entorno de seguridad. En este contexto, el recrudecimiento de la tensión en la península no debería sorprender. El Consejo de Seguridad lleva meses dividido sobre cómo responder a las acciones de Corea del Norte. Rusia y China se muestran empáticas con el régimen, mientras el resto de integrantes piden un mayor castigo. Este cambio cierra en la práctica cualquier posibilidad de negociar el fin del programa atómico del país, objeto de sanciones de la ONU. Este es un claro esfuerzo de China y Rusia para recompensar a Corea del Norte por sus malas acciones. Y este Consejo no puede tomarlo en serio, a la luz de las crecientes provocaciones de Corea del Norte y su regreso a probar sistemas de largo alcance. La supuesta base de la resolución no tiene validez aquí. Necesitamos pasar rápidamente a fortalecer el régimen de sanciones 718, sin considerar el alivio de las sanciones. El país liderado por Kim Jong-un ha desplegado este año un número récord de ensayos armamentísticos y recientemente revisó su ley para declarar irreversible su estatus de potencia nuclear. Por otra parte, le cuento que Estados Unidos acusó a China y a Rusia de apoyar a Corea del Norte en sus distintas pruebas de misiles. En un comunicado, el gobierno de Joe Biden señaló que ambos países favorecen el régimen de Kim Jong-un y respaldan los recientes ejercicios militares implementados. Sin embargo, el embajador adjunto de China en la ONU dijo que el Consejo de Seguridad debía desempeñar un papel constructivo en lugar de basarse únicamente en la presión. Y en la guerra le cuento que Rusia tomó control definitivo de la planta nuclear de Zaporizhia, al sur de Ucrania, con lo que se apodera de la central más grande de toda Europa. Desde hace meses, las tropas rusas mantienen ocupada esa región fundamental para el suministro de electricidad en Ucrania. El presidente Vladimir Putin formalizó su toma de central nuclear mediante un decreto mismo que firmó ayer. La planta está cerca de la línea que separa los territorios controlados por Kiev y los ocupados por Moscú. En otras noticias le cuento que, mire, ya que estamos hablando de Ucrania, pero ahora nos vamos a hablar sobre el premio Nobel. Es que el presidente Volodymyr Zelensky está entre los candidatos a ganar este premio en el área de la paz. Se entregará mañana en Oslo, una candidatura polémica por estar en medio de una guerra, aunque del lado invadido. Mientras se acerca el día clave, los expertos están divididos entre aquellos quienes auguran un premio crítico con la ofensiva lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin o aquellos quienes anticipan un recordatorio sobre la urgencia de actuar ante el calentamiento global.
Oye, también le adelanto esto que le comentábamos hace unos minutos. Un ex policía entró a una guardería en Tailandia, mata a 31 personas, 23 de ellos niños, pero ¿sabe qué? Utilizó un rifle y después de que se le acabaron las balas, utilizó un cuchillo. Cuando terminó de asesinar a los niños, se dirigió con su esposa y con su hijo y también los asesinó para después suicidarse. Le tenemos los detalles más adelante. Al regresar, un momento en que le quieren robar un beso al pollo, sí, al gobernador de San Luis Potosí, cuando estaba entregando una obra de pavimentación. ¿Qué pasó? Le voy a contar cuando regresemos. ¿Le dieron el beso al pollo o no le dieron el beso al pollo? del señor gobernador y luchar para trabajar por y para la gente, no como otras administraciones pasadas que solamente han trabajado para ellos. Y obviamente están de acuerdo conmigo en que tenemos el gobernador más chingón para el estado de San Luis Potosí. Dios lo bendiga, gobernador. Gracias. Gracias. No, hombre, si nada más le quería dar un besito, pero bueno, así fue como una mujer cuya identidad se desconoce intentó besar al gobernador de San Luis Potosí durante una gira que el mandatario encabezó en el municipio de Matehuala. Ricardo Gallardo entregaba obras de pavimentación y al finalizar su discurso, la mujer le pidió el uso de la palabra. Tras completar y terminar el asunto, le agarra así de, ándele, venga para acá, ándele mi pollo. Bueno, mi gallo ya no sé cómo decirle. El gobernador solo se alejó y bromeó sobre los tiempos electorales. No le saque. Bueno, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, aún no termina de declarar múltiples señalamientos que tiene en su contra, un año de dejar el cargo y ya quiere ser presidente del país, a pesar de los señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado. El exmandatario se destapó como un posible precandidato presidencial para el 2024. Dijo que está dispuesto a que lo investiguen, esto luego de que la Contraloría de Michoacán está pidiendo fiscalizar su administración por supuestos desvíos y enriquecimiento ilícito. Hay auditorías, hay revisiones, hay demás. Y los que concluimos un encargo siempre debemos estar listos, disponibles para aclarar lo que se tenga que aclarar. Yo no conozco ningún proceso abierto en mi contra. Lo demás, pues son expresiones más de carácter mediático. Porque ya no entendí, primero en algún momento dijeron que eran 50,000 o que son 20,000 y luego pues eso es irreal, eso es imposible, no tiene lógica. Pues Lorena Cuéllar es la gobernadora de Tlaxcala, firmó algo que se conoce como la Declaración por Tlaxcala y se trata de un compromiso del gobierno para salvaguardar, para proteger, para cuidar el patrimonio cultural de la entidad, como por ejemplo el exconvento de San Francisco, que es considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cuéllar ratificó su compromiso de apoyar al sector de la cultura y la educación. Hay gente que cree que el patrimonio cultural solo son piedras amontonadas o edificios viejos. Yo más bien veo aquí, a mi Tlaxcala de hoy, sus muros y espacios, sus calles y plazas en donde nuestras familias conviven y somos todos felices. Vamos a hablar ahora de estos recortes presupuestales ante el que podría enfrentar el Instituto Nacional Electoral, el INE, para el próximo año. El instituto está listo para volver al tribunal y pelear por un presupuesto que garantice la democracia del proceso electoral 2023-2024. Esto lo aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdoba, luego de que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ratificaron su decisión de recortar en 4,913 millones de pesos el presupuesto del INE.
Si hay una reforma, pues lo único que pedimos es que sea para mejorar lo que tenemos. Y con preocupación vemos que hay algunas propuestas que, lejos de estar pensadas para mejorar lo que tenemos, están pensadas para cobrar venganzas. Es decir, son reformas o planteamientos hechos con la cabeza, no con la cabeza, sino con el estómago. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional que haga público el contrato por el que habría adquirido a la empresa Ansúa el programa de, la escucha de llamadas telefónicas. Hay que recordar, presuntamente el software habría sido adquirido en 2019 por el Ejército y con él se habrían intervenido dispositivos de civiles. Esto es de acuerdo a la información que dio a conocer tras la intromisión de hackers. Recordemos que rompieron la seguridad digital de la Sedena. Que te entreguen todo. Nosotros no hacemos nada injusto, no somos autoritarios, no debe de haber absolutamente nada oculto, o sea, nada malo, pero que se entregue todo. Cuando dicen hackean, ¿qué van a encontrar? Pues lo que me informan, lo que yo aquí digo. El presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, expresó que durante los últimos 2 años el gobierno federal impulsó la reducción de los recursos para los policías estatales, así que dijo que parecería un acto premeditado el generar dificultades en estos temas que tienen que ver con la seguridad y ahora decir que tendrá que ser el ejército el que tenga que intervenir ante la incapacidad de las policías locales. Barrera Concha expuso que se trata de un debate totalmente provocado para que finalmente haya terminado en la aprobación del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, como usted ya sabe. Mire, nos vamos hasta Coahuila. Allá en Sabinas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se reunió con familiares de los 10 trabajadores que quedaron atrapados en la mina del Pinabete, esto el pasado 3 de agosto. Les informó que entre febrero y marzo del 2023 los equipos de rescate podrían llegar a los mineros. Recordemos que hace un mes comenzaron las excavaciones con maquinaria. Hasta el momento se ha hecho una excavación aproximada de 10 metros y se han extraído más de 250,000 metros cúbicos de material. Sí, Laura Velázquez, la misma que decía en las conferencias mañana, vamos muy bien, señor presidente, vamos muy bien, van muy bien, ¿no? Hasta el 2023, por ahí de marzo, febrero, muy bien. Elementos de la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Luis Enrique N., acusado de asesinar a su pareja sentimental Agustina. Todo ocurrió el pasado 2 de octubre en el municipio de Acolman, cuando iniciaron una discusión porque ella le reprochó que no tuviera trabajo y le pidió que buscara empleo. El huevas se enojó, maldito infeliz, le estranguló hasta causarle la muerte. Huyó del lugar y se dirigió a San Cristóbal, en el Estado de México, en donde ya lo detuvieron, infeliz. Bueno para nada y asesino. Dos ataques armados se registraron en el municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero. El saldo fue de 18 muertos, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza Almeda, su padre Juan Mendoza y varios funcionarios del ayuntamiento. También 3 personas resultaron heridas. En Cuernavaca fue asesinada la diputada local Gabriela Marín del partido Morelos Progreso. 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la colonia El Empleado. La diputada murió en el lugar tras recibir un balazo en el cuello y en la clavícula. Este miércoles, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Dicha medida fue solicitada por la FGR por la orden de aprehensión que emitió un juez contra Cabeza de Vaca por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio calificado por amenazar con un cuchillo a un trabajador del INVEA. Seguirá su proceso en prisión preventiva domiciliaria durante un mes, tiempo en que concluirá la investigación complementaria.
Le vamos a presentar unas imágenes de lo que sucede en una vecindad del centro histórico de la Ciudad de México. Los inquilinos escucharon que se estaba haciendo ruidos raros su vivienda. De repente se desplomó el techo de uno de los departamentos. Una persona desgraciadamente resultó lesionada. Intentó rescatar a su perrito, pero se derrumba una barda y quedó atrapado entre los escombros. Las autoridades ya sacaron a 40 inquilinos. El inmueble, por supuesto, alto riesgo, falta de mantenimiento, ya lo sabe el gobierno capitalino, lo que está pensando es expropiarlo, ya eso nada más. Ya bueno, pedazos, ya estar estudiando expropiarlo y también pues reconstruirlo. Peligro latente, ¿cómo es posible? De verdad se desmorona como si fuera, ¿qué le gusta? Mazapán. Mire, esta mañana la escritora francesa Annie Ernaux ganó el Premio Nobel de Literatura 2022, este galardón que concede la Academia Sueca, que equivale a más de $909,000 y será entregado en diciembre ya en este evento de manera oficial, vaya. De los 118 galardones entregados desde la creación del premio en 1901, en 95 ocasiones lo han recibido autores europeos o norteamericanos. La brecha de género, hay que recordar, también ha sido muy importante. El Nobel de Literatura ha distinguido a 102 hombres y 16 mujeres solamente, 2 de ellas premiadas en los últimos años, 2018 y 2020. 6 de la mañana con 36 minutos. ¿Ya participó en esta pregunta del día? Si no, le recuerdo que hay que hacerlo a través de redes sociales. Y dígame, extensión de las labores del Ejército en la seguridad pública hasta 2028, ¿servirá para reducir la violencia? ¿Qué dicen los mexicanos? Pues mira, ahora sí está muy disparejos. El 4% cree que sí, 96% nos dice que no. @ImagenSea son nuestras redes sociales. En este momento síganos. Ahí están apareciendo Twitter, Facebook e Instagram. Y compartan su opinión, que para nosotros es muy importante. La Secretaría de Marina va a rendir un homenaje a la perrita Frida. Va a ser develada una estatua en reconocimiento a su trabajo de salvamento. Dicen que ya anda malita Frida. Así que le vamos a contar esto al regresar de la pausa. No se vaya. Mira, otro caso de bullying que termina en tragedia, ¿no? Y no lo podemos entender. Y hay que tener, de verdad, y hay que poner mucho cuidado en casa, tanto para el que hace o causa el bullying como el niño o niña que lo sufre. Es un caso de bullying que causó la muerte de un alumno de primaria en el municipio de Francisco y Madero, en Hidalgo. Aparentemente fue golpeado por un compañero de clases. La Procuraduría Estatal ya está investigando el caso. Señor gobernador, queremos solución. Con gran indignación, tristeza y en busca de justicia por el fallecimiento de un niño de tan solo 11 años que cursaba el 6º grado, madres y padres de familia se manifestaron afuera de la primaria 20 de noviembre, en la colonia San Antonio del municipio de San Francisco y Madero, en Hidalgo. Familiares aseguran que la muerte del menor se debió a golpes que recibía por parte de un compañero de su escuela. El niño le decía que era golpeado dentro de la institución por uno de sus compañeros. En el hospital le detectaron otros golpes internos, que desgraciadamente fue lo que ocasionó la pérdida del niño. Ante los señalamientos del tío y tutor del menor sobre las causas de la muerte de su sobrino, la Procuraduría de Justicia este miércoles dio a conocer los resultados de los estudios periciales y confirmó que la muerte del menor no fue a consecuencia de maltrato. El diagnóstico de la defunción tiene que ver con una hemorragia pulmonar, el probable Kempe, falla orgánica múltiple, el policontundido y una fractura de un quinto metatarso del pie derecho. A aplicar el protocolo de necropsia, la conclusión a la que llega el peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado es que fue una muerte sin violencia. Se trató desafortunadamente de una infección en el cuerpo del menor que fue expandiéndose y que finalmente terminó con la falla orgánica general. La pérdida de un ser querido siempre es dolorosa. Para la familia del menor no ha sido fácil procesar lo que ocurrió. Lo recuerdan como un niño tranquilo, inteligente y siempre con muchas ganas de aprender en la escuela. No afectaba a nadie, él era un niño muy tranquilo, muy serio y no les hacía daño a nadie, porque sabemos lo que se siente perder a un ser humano
y estamos para apoyarlos con tal de que esto se aclare. Para esclarecer el caso, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo dio inicio de fórmula simultánea a una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar y de bullying, para no omitir ninguna línea de investigación. Imagen. Mientras tanto, en Michoacán, la Profepa va a interponer una denuncia en contra de quien resulte responsable de cazar y cocinar a un cocodrilo Moreletí o cocodrilo mexicano. Esto presuntamente sucedió en Tepalcatepec y entre los participantes estaba un elemento de la policía local, según algunas fotografías recabadas en redes sociales. Autoridades estatales del medio ambiente en Michoacán dijeron que la zona en donde fue cazado el cocodrilo no es el hábitat del reptil, por lo que sería uno de los principales puntos de investigación. Alguien lo soltó ahí porque esa no es una zona de cocodrilos en el río Tepalcatepec. En Michoacán tenemos el acutus de manera natural y hay una pequeña población de Moreletí, que es el cocodrilo del Golfo, que alguien hace algunos años por la zona de Lázaro Cárdenas lo soltó y han permanecido ahí, y de hecho hay que extraerlos de la vida silvestre. Recientemente 2 pequeños ejemplares de este cocodrilo del Moreletí fueron rescatados por la Profepa. Todos recordamos a Frida, ¿verdad? La perrita rescatista que intervino en el salvamento de personas luego de los sismos de 2017, luego del rescate de 55 personas y 13 años de vida. Este ejemplar de perro labrador pasó a situación de retiro. En reconocimiento se develará una estatua en las instalaciones de la Marina. Vamos a ver. Por primera vez en la historia de la Armada de México, en sus 201 años de existencia, este Instituto Armado rinde un homenaje a Frida, elemento canino que está considerado como un símbolo de fuerza y esperanza. Este homenaje se verá reflejado en una estatua que será develada a las 12 del mediodía de este jueves dentro de las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, ubicadas al sur de la Ciudad de México. De raza labrador dorado, Frida nació el 12 de abril del 2009. 2 meses después, en junio del mismo año, causó alta en la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano de Estructuras Colapsadas de la Armada de México. Sus habilidades obtenidas durante su entrenamiento se pusieron a prueba por primera vez en el año 2010, en apoyo a la población civil de Haití, posterior a un terremoto que dejó grandes daños en esta isla. Después, estuvo apoyando en la búsqueda de personas que estaban debajo de los escombros de la torre de Pemex, en Ecuador, y en los sismos de Oaxaca y septiembre del 2017. Las redes sociales fueron quienes difundieron la imagen de Frida con su visor que protegía sus ojos, sus botas de neopreno que evitaban que el terreno dañara sus patas y su arnés. Los sismos del 2017 en Oaxaca y Ciudad de México fue el parteaguas para Frida, quien se convirtió en el símbolo de esperanza que se requería en esos momentos de desolación y tristeza. Un símbolo que pasó a ser imagen de una cerveza, muñecos de peluche, dibujos en escuelas, grafites en paredes, un símbolo de fuerza en los peores momentos de los mexicanos. Tras el rescate de 55 personas, la querida Frida pasó a situación de retiro el 24 de junio del 2019 en el marco del Día Internacional del Rescatista, en el cual entregó su equipo táctico y recibió un juguete como símbolo del inicio de su nueva vida. A sus 13 años de vida, Frida se encuentra delicada de salud, con padecimientos propios de su edad. Sin embargo, esto no representa un estado de gravedad que ponga en riesgo su vida. Está bajo la custodia del Subgrupo de Control Canino de la Secretaría de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada de México, con el fin de garantizarle los cuidados necesarios en su etapa geriátrica y así asegurarle un digno retiro. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Hay quienes dicen que sí ponen en riesgo su vida, ¿verdad? Sí, pues esta perrita es del 2009. O sea, tiene 13 años. Nació en abril del 2009. Yo creo que todo el mundo lo sabemos la historia de Frida, ¿no? Todos
todos la conocemos. Y luego recordarás, Paco, lo curioso, ¿no? Cuando los japoneses creyeron que se llamaba Marina por este chaleco que traía ella, entonces todos los japoneses empezaron a viralizarla, pero con el nombre de Marina y resaltando el trabajo que hizo, ¿no? Durante el sismo. Es que era además de todo muy carismática, las botitas, los gogles que traía y la verdad el trabajo que hizo, como bien dices, que incluso su nombre inspiró una mentira mediática impresionante, pero después la verdad es que esta perrita nos robó el corazón. Hay una cosa, una particularidad importante, hace aproximadamente, ¿qué será? Unos 15, 16 años, los perros que estaban en este tipo de unidades de rescate o perros de seguridad o perros también de detección de narcóticos y de droga, no los ponían a adoptar cuando estaban en retiro, porque los perritos eran propiedad de la nación. Claro. Entonces la desincorporación del bien propiedad de la nación era un gran problema. La unidad de la Policía Militar que estaba ahí en el campo militar número 1, que encabezaba el general Bertotto en aquel momento, Almazán Bertotto, decía que era un problema, que los tenían que dormir y que era una pena porque el binomio, o sea, el soldado, el miembro del ejército que lo había entrenado y que estaba a cargo de él, pues verdaderamente sufrían, ¿no? Claro, pierde a su compañero, ¿no? De equipo. Ahora lo bueno es que como son, yo sé que hay algunas personas que no les va a gustar el término, pero un perro es un bien mueble semoviente. O sea, es un bien mueble que finalmente está incorporado al patrimonio de la Secretaría de Marina y entonces un marino sí lo puede tener como parte de su equipo de trabajo. Y recordarás que precisamente después de este rescate de al menos 12 personas con vida, ¿no? Y 55 en total, como veíamos ahí en la nota de Raúl, toda la gente quería rescatar, bueno, estar con él, quedarse con Frida y con los demás, ¿no? Perritos que estuvieron participando en estos trabajos de rescate y preguntaban en redes sociales y en todas partes que sí, cómo podían ellos adoptar o quedarse con Frida y con todas estos perritos, pero bueno, ahí están en las instalaciones de la sede. Solo un marino lo puede hacer. Sí. Y bueno, pues es el contraste, ¿no? Con nuestro país, como vemos luego casos de maltrato animal y luego ver este tipo de historias donde son los animales que rescatan a las personas con vida entre los escombros y bueno, a otros cuerpos que encontraron también entre los escombros. Y también me hace recordar un tema de ese tiempo del sismo, que un chavo ya se había salvado del temblor, sale de su departamento, están todos afuera, regresa por su mascota, no sé si te acuerdas, no recuerdo si fue en un edificio de la Colonia del Valle. En la del Valle, regresa por su mascota y es en el momento que viene el derrumbe, ¿no? Y se va, muere, pues lamentablemente. Pero bueno, qué bonito que le van a hacer este homenaje a Frida, ¿no? Sí, la verdad que sí hay que reconocerle a los animales su nobleza. Sí, por supuesto. Ya, así la dejamos porque vas a decir que aquí hay muchos que no reconocemos. No, sí los reconocemos. Algunos. Mira, Paco, perros, hay muchos perros. Déjame platicarte. Son 50 años los que avalan la historia de doña Araceli. Ella, pese a su difícil situación, nada la detuvo para hacer realidad uno de sus sueños. ¿De qué se trata? Vamos a conocerla. De chiquilla fui muy pobre, me paraba en las vitrinas a ver el pan porque no podía comprar un pan, no podía, mi mamá era mamá soltera, entonces yo no podía comprar un pan, me quedaba ahí en Portales viendo el pan porque no lo podía adquirir. La necesidad, la pobreza y el hambre que sufría en su niñez, Araceli Jorge Tenorio la orilló a trabajar 3 veces más que los demás para tener una meta en la vida. De secretaria de una concesionaria automotriz, pasó a formar parte de la plantilla de Petróleos Mexicanos, un gusto que le duró muy poco en la paraestatal. La pérdida de su empleo le dibujó un mal panorama para ella y sus 4 hijos. Abraham, el hijo mayor y aprendiz de panadero, tomó la iniciativa para ayudar a su mamá. Pues se salía él a vender en un carrito, hacía sus piezas de rosca, sus panes para salirse a vender fuera de México. Me daba mucho pendiente de que se saliera. Con su finiquito de Pemex y unos ahorros decidió comprar un pequeño terreno para establecer 2 accesorias para iniciar una nueva aventura en la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa. Sin tener conocimiento en el arte de la panadería y repostería, sin conocer de marketing, publicidad y ventas, arriesgó el patrimonio de sus hijos. Ya empecé yo a pintar, a hacer y ellos con sus 2, mi hija Edith y mi hijo Abraham, empezaron a hacer el primer mostrador de pastelería Los Globos con sus propias manos.
Han pasado 50 años de trabajar 3 turnos, de horarios que iban de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, de ponerle una caja a sus hijas, de entonces 6 y 7 años, para ayudar a despachar en el mostrador. 50 años donde sus 3 hijas tienen una profesión y manejan su propia pastelería. Esto gracias a su hermano mayor, gracias a Abraham, que el año pasado perdió la batalla ante la COVID. 50 años donde su negocio estaba a punto de cerrar por la falta de recursos y apoyos. A veces no teníamos dinero para comprar todo el material y mi hijo Abraham me mandaba: mamá, vete a la central, pero si no hay dinero, hijo, ya habíamos invertido. Dice, vete con una rosca, paga el taxi con una rosca para poder pagar el taxi de Santa María hasta Huacán a la central de abastos. Doña Ara, como es conocida en Santa María hasta Huacán, es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo donde una madre soltera con 4 hijos pudo salir adelante. En la actualidad, es dueña del concepto de pastelería Los Globos con 7 sucursales. Es madre orgullosa de tener a sus hijas con una profesión y herederas del oficio de la panadería y pastelería. Orgullosa de romper los esquemas de que una mujer sola no puede salir adelante en esta vida. Para Imagen, Raúl Flores Martín. Ben, ya le comentábamos que Mérida se convirtió en la 4ª mejor ciudad del mundo. Los yucatecos están muy felices, por supuesto, no caben de orgullo. Integrante de Yucatán, te hace muy feliz más que nada, porque es Yucatán y tiene muchas bonitas tradiciones que pues por eso es número 1. La ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, se encuentra por segundo año consecutivo en el top 10 de grandes ciudades, siendo la única de México en la lista. Se ubicó en los primeros lugares dentro de la categoría de grandes ciudades del mundo 2022 Reader's Choice Awards, que realiza una publicación internacional especializada en turismo. Una cosa que sí distingue Mérida de otras ciudades es ahora sí que la seguridad, entre comillas por así decirlo, porque pues como cualquier otra ciudad igual hay disturbios, pero pues no tanto como en otros lugares. Los yucatecos se dicen orgullosos de vivir en una ciudad como Mérida, que destaca por su seguridad y calidez de la gente. Fue la única ciudad mexicana en el top 5 de dicha lista, junto a lugares como la capital de Singapur, Bangkok en Tailandia, Tokio, Japón y Quebec en Canadá. Aquí está hermoso, está precioso. Yo recomiendo que venga y mire que viene mucha gente. He oído gente que dice, ya es la tercera vez, la ropa, la comida, la gente amable. Entre los aspectos que le valieron este reconocimiento se encuentran las calles de Mérida, las fachadas de la arquitectura colonial española, la historia maya, por sus antiguas ciudades de Uxmal y Chichén Itzá, las playas y su gastronomía. Es un orgullo, creo yo, el hecho de que esta ciudad sea reconocida por muchas cosas, ¿no? No solamente por la forma en cómo pues somos un ejemplo nacional. Este es un trabajo en equipo, este es un trabajo entre todos, es un trabajo en donde el gobierno del estado hace su parte, las fuerzas policíacas hacen su parte, el municipio hace su parte, pero importantísimo y diría yo casi indispensable la participación de la gente. Con imágenes de Ángel Novelo, para Imagen informó Flor Castillo. Bueno, la violencia también alcanzó a los servidores públicos de Morelos. En Cuernavaca fue asesinada la diputada local Gabriela Marín del partido Morelos Progreso. 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon y le quitaron la vida en el estacionamiento de una farmacia pese a que traía escolta y también resultó herido. Él todavía está vivo. Sí, por supuesto que sí. Todas las personas que tengan que ver con una posible línea de investigación que tiene que ver con actividades en el campo de lo político van a ser requeridas ante la justicia y vamos a llegar al fondo de esto. Minutos después de haber concluido la sesión del Congreso de Morelos, la diputada Gabriela Marín Sánchez fue asesinada en el área de estacionamiento de una farmacia ubicada en la colonia El Empleado de Cuernavaca. El fiscal de Morelos confirmó que no fue un intento de robo y que se trató de un ataque directo. Lo que tenemos hasta ahorita es que fueron 2 probables responsables a bordo de una motocicleta y se utilizó, hasta este momento estamos por confirmar oficialmente que se trató de una sola pistola
calibre 9 milímetros, un arma corta con la que se realizó este ataque. Lo que tenemos hasta ahorita es que pareciera un ataque directo. No tenemos indicios hasta este momento que indiquen que se trató de un asalto o que se intentó despojarla de su vehículo o de pertenencias. A los pocos minutos de haber ocurrido el asesinato, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, lamentó el asesinato y confirmó que se había desplegado un operativo de seguridad para dar con los responsables. Sin embargo, fue infructuoso. El fiscal añadió que hay material de videovigilancia. Lo que tenemos confirmado es que llegó a esta farmacia donde nos encontramos, se estacionó, bajó a hacer algunas compras a la farmacia. Estas personas la estaban esperando en la parte posterior a bordo de la motocicleta. Cuando ella está abajo de su vehículo es cuando uno de los dos tripulantes de la motocicleta se acerca, se aproxima y acciona una pistola calibre 9 milímetros, lesionándola pues fatalmente. Al lugar de los hechos acudieron la mayoría de los legisladores, quienes lamentaron el asesinato y pidieron una exhaustiva investigación. Además, confirmaron que la legisladora apenas unos minutos antes había abandonado el recinto legislativo y se paró en la farmacia para comprar productos para su bebé de 4 meses. El presidente del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, acudió consternado a la escena del crimen y lamentó lo ocurrido. Y por supuesto que condenamos y exigimos enérgicamente que este delito no quede impune. Por supuesto que en este momento que le tocó a la diputada Gabriela Marín, nos pudo haber tocado a cualquiera de nosotros. Ayer fue un profesionista, ayer fue otra persona de nuestro estado de Morelos. Lamentablemente, esta situación no puede continuar así. La diputada había tomado protesta apenas el pasado 15 de julio y esta tarde, cuando salía del Congreso alrededor de las 18 horas, fue asesinada. Su cuerpo quedó en el establecimiento que está sobre la avenida Poder Legislativo, una de las más transitadas de la ciudad. La diputada recibió un impacto en el cuello y otro en la clavícula y murió inmediatamente. Uno de sus escoltas resultó herido en el estómago con un impacto de bala y fue trasladado a un hospital. En el lugar fueron localizados al menos 7 indicios balísticos. Con información de Pedro Tonantzin, Imagen. Con la ejecución de la diputada Gabriela Marín en lo que va del sexenio han sido asesinados 8 legisladores, mientras que del 2000 a la fecha suman 26 precisamente, de los cuales 24 eran hombres y 2 mujeres. De estos 26 homicidios, 7 fueron en Guerrero, 3 en Veracruz, 2 en Jalisco, en el Estado de México y en Colima, 2 respectivamente. En el caso de los sexenios de Felipe Calderón ha sido el más violento, con 9 legisladores ejecutados. Por su parte, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, lamentó el asesinato y condenó el cobarde asesinato, de la diputada local Gabriela Marín. Añadió que se ha desplegado un operativo de seguridad a fin de dar con los responsables, ya que no permitirán los ataques que vulneren a la sociedad. Y bueno, el día de ayer se volvió tendencia debido a este acto tan terrible, esta tragedia del asesinato de la diputada Gabriela Marín. Y pues estaban comentando ciertas cosas en redes sociales. Uno, la constante queja de por qué México está ensangrentado. Todos los días escuchamos este tipo de noticias, no solo lo que pasó en Morelos, también lo que pasó en Guerrero y todo lo que está pasando en el país. Pues bueno, ayer una queja constante de los usuarios de Twitter. Pero bueno, iba saliendo de una farmacia, pasaron 2 sicarios y vámonos. Así es, y traía escolta y todo, ¿eh? De hecho, parece que el chofer también sigue en estado de gravedad en el hospital. Así es. Pero bueno. Y ayer decían también, comentaban en redes que no solo era un caso político, sino también un caso de feminicidio, por este tema también de ser mujeres, que sí era posible que ella estuviera ocupando un curul siendo diputada, cuando había otra persona que quería ocupar ese curul, y también culpaban a Roberto Yáñez en redes sociales. A mí me parece que la muerte de una persona es muy delicada como para hacer ese tipo de especulaciones en redes sociales. Es otra vez una desproporción de las propias redes sociales. Creo que ahí habría que tener respeto primero para ella, para su memoria, para su familia, claro, y de esperar las investigaciones. Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, creo que tiene la capacidad para resolverlo. Entonces yo creo que hay que ser prudentes. Pues sí, exacto. Pero en Twitter ya sabes que no existe eso de la prudencia, ni el respeto y nada. Pero bueno, vamos a leer, ¿te parece? ¿Qué dijeron ayer? A ver, vamos a leer.
Mirel Martínez dice, los tiempos en los que asesinan a cualquier hora, en cualquier lugar, sin respetar nada que no sea la mezquindad de lo impune. Gabriela Marín, antes de ser diputada, era una mujer, una persona que se suma a la estadística de dolor que nadie es capaz de controlar. Ya basta. Y esa es otra, también le reclamaban al gobernador que pues nada más salió a decir que condenaba los hechos, que estaba muy triste, pero pues ¿qué están haciendo en realidad? ¿Cuál es la estrategia para evitar que sigan sucediendo este tipo de actos? Culpar a los demás de las cosas que no se hacen. Así es. Laura Hernández dice, una mujer más asesinada, diputada local. Lamento mucho el asesinato de la diputada Gabriela Marín. Ya no podemos seguir viviendo así. Que terminen con la vida de una persona siempre será una tragedia para todos. Exacto, porque también volvemos al tema de los partidos, ¿no? Decían, ¿por qué entonces ahora los de Morena no hacen ninguna declaración? Pero si hubiera sido algún partido diferente, no sé, el PAN o el PRI que gobernara, hubiera miles de bots ahí opinando. Y entonces, pero el tema es que es la muerte de una persona, Así no es un tema político. Hay que respetar y de verdad no hay que especular en un asunto tan complicado. Brenda Sandoval, escalofriante el asesinato de la diputada Gabriela Marín, la violencia de género, política y feminicida. Exigimos justicia para ella, su familia, para las y los morelenses. Todas las personas somos víctimas cuando la violencia se impone ante la colectividad. ¡Qué horror! Claro, y estos son los casos que nos enteramos, porque pues era una diputada, pero ¿cuántos asesinatos no suceden todos los días en el país? Desgraciadamente muchos. Brenda Valderrama dice, el feminicidio de la diputada Gabriela Marín es un acto de violencia política inaceptable que debiera tener las consecuencias más extremas. La ineptitud cuesta vidas. Habrá que ver si es violencia política, ¿no? Si es violencia feminicida, creo que todavía hay que esperar. Exacto, se tienen que hacer investigaciones correspondientes. Lo que sí es que dicen que supuestamente ya tienen a los presuntos homicidas. A ver qué pasa. Habrá que ver. Gracias, mi querida Marlene. Gracias, Paco. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, por supuesto, vamos a recordar cuando el expresidente Enrique Peña usó las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública. Al principio funcionó, pero al final de su sexenio no. Bueno, casi nada funcionó al final de su sexenio. Ya volvemos. Este miércoles el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien concluyó su mandato hace unos días. Dicha medida fue solicitada por la Fiscalía General de la República por la orden de aprehensión que emitió un juez en contra de Cabeza de Vaca por su probable participación en delincuencia organizada. Dicen algunos que se fue desde antes de que tomara el poder Américo Villarreal, que está en Dallas, Texas, que tiene la doble nacionalidad y pues que no lo van a encontrar. Yo supongo que no deben de haber creído que estaba en un escaloncito ahí en su rancho, no esperando en la puerta de su casa con una bolsita de plástico, un jabón, un cepillo de dientes, la Colgate, ¿no? Y dos trucitas, ¿no? Para esperar que vinieran por él. A ver ahora cuándo lo encontramos. Pero bueno, tras darse a conocer esta información, ya contestó por Twitter, ¿no? Dice que finalmente que no le extraña esta nueva andanada, que el comunicado de Segov que tiene orden de aprehensión y que pues de ninguna forma le afecta, que su defensa va a aportar las pruebas que se necesitan para probar su inocencia. Los senadores del PAN, ¿qué dijeron? Mostraron su respaldo, por supuesto, como era de esperarse, al exgobernador Cabeza de Vaca. Reprobaron la persecución política en su contra y condenaron que las instituciones de procuración de justicia se presten a cumplir vendetas, dijeron, en lo que llamaron un ataque ruin por parte de este gobierno autoritario. Y vámonos ahora a Nuevo León, porque ahí el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, renunció ayer apenas a su cargo. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una polémica ahí y cuestionable actuación de esta dependencia, recordará usted, en torno al caso de Devani Escobar. Gustavo Adolfo argumentó que era tiempo de dar un paso a un lado para buscar nuevos retos profesionales, retirándose con la satisfacción del deber cumplido. Pedro Arce, quien es vicefiscal jurídico, será por el momento el encargado de la Fiscalía hasta que el Congreso Estatal designe al nuevo fiscal. Tras la noticia, el papá de Devani, el señor Mario Escobar, espera que con esto se dé una limpia en la Fiscalía, dijo, porque las irregularidades y omisiones van más allá incluso del caso de su hija.
Hablando de fiscales, la Fiscalía General de la República nombró a Rosendo Gómez Piedra como el nuevo titular de la unidad de investigación del caso Ayotzinapa en sustitución de Omar Gómez Trejo, que renunció, hay que recordar, el pasado 27 de septiembre. Esto por desavenencias, dijo, con el fiscal general de la República, con Alejandro Gertz Manero. Rosendo Gómez es un abogado, es originario de Tabasco y fue el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuando estuvo en la gubernatura Adán Augusto López, hoy secretario de Gobernación. Vamos al municipio de Sabinas, en Coahuila. La Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, la titular de esta coordinación, se reunió con los familiares de los 10 trabajadores que quedaron atrapados ahí en la mina del Pinabete desde el pasado 3 de agosto, recordemos, y les informó que entre febrero y marzo del 2023, del próximo año, los equipos de rescate podrían llegar a los mineros finalmente. Recordemos que hace un mes ya empezaron las excavaciones con maquinaria y hasta el momento pues se ha hecho una excavación aproximada de 10 metros, han extraído más de 250,000 metros cúbicos de material, pero no han logrado dar con el cuerpo, con los restos de estos mineros. Hace unos momentos se confirmó que son 20 y no 18 los muertos por la masacre en Totolapan, Guerrero. La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, detalló que entre las víctimas, además del alcalde perredista Conrado Mendoza y parte de su familia, hay un ciudadano de origen estadounidense. También se sabe que los posibles responsables del ataque sería el grupo criminal conocido como los Tequileros. Ahí está un impacto. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se lo cuento. Ya le adelantamos, al menos 35 muertos, 24 de ellos niños de entre 2 y 3 años. Es el saldo de un tiroteo registrado esta mañana en una guardería al noreste de Tailandia. De acuerdo con las autoridades, el ataque a balazos fue perpetrado por un sujeto de 34 años, presuntamente exoficial de la policía. Tras la agresión, el hombre escapó a su casa y ahí, imagínense nada más, asesinó a su mujer y a sus 3 hijos antes de suicidarse. Había sido expulsado del cuerpo de la policía después de verse implicado en un caso de tráfico de drogas. Qué lamentable. Y miren, otras noticias, le cuento que jóvenes estudiantes iraníes siguen realizando esporádicas concentraciones en las que se quitan el velo para protestar por la muerte de una joven en manos de la policía de la moral, desafiando la fuerte represión. Todo un movimiento que está cobrando cada vez más fuerza. Vean nada más. La joven iraní de origen kurdo de 22 años murió el 16 de septiembre, 3 días después de haber sido arrestada por la policía de la moral por incumplir el estricto código de vestimenta femenino que incluye el uso de un velo sobre la cabeza. Desde el inicio del movimiento de protesta, el régimen iraní detuvo a varios partidarios de las revueltas e impuso duras restricciones al acceso a las redes sociales. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, da cuenta de más de 90 muertos desde que empezaron las protestas. Por su parte, las autoridades iraníes difundieron un balance de 60 fallecidos, incluyendo a 12 agentes de seguridad. Ayer también hubo manifestaciones a favor del gobierno y del código de vestimenta de las mujeres en la República Islámica. El hijab fue la excusa de nuestros enemigos para destruir nuestra unidad, mientras que todos convivimos con diferentes creencias y nunca fue un problema. Estados Unidos e Israel son la raíz de todo este malestar. Solo porque no pueden luchar contra nosotros, intentan atacarnos, creando problemas internos. Bueno, jueves caótico en la Ciudad de México. En algunas partes está lloviendo. Esto ha provocado, por supuesto, accidentes. La gente, además de todo, se ataranta con la lluvia, maneja más despacio. Hay que tener mucha más precaución, por supuesto, pero pues también se dan los accidentes. Mi compañero Atalo Mata está en Circuito Interior y Tezontla. Hay un accidente ahí, Atalo, adelante. Así es, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, momentos complicados esta mañana en materia vial aquí en Circuito Interior, Río Churubusco, en su cruce con Canal de Tezontle, aquí a la altura de la alcaldía Iztacalco. Pues como podemos ver a través de la cámara y la lente de Jonathan Ramos, pues hubo un accidente, un choque que desafortunadamente pues concluyó en no un choque aparatoso, ni mucho menos, pero sí está complicando aquí la situación del paso. Quien quiera venir, por ejemplo, desde Avenida Universidad o de Mixcoac hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va a encontrar
complicadísima la situación, el asentamiento vehicular es verdaderamente caótico, como ya lo mencionabas. Incluso aquí en el piso podemos observar algunas piezas de los vehículos, de piezas automotrices, pues que quedaron después del impacto de esta camioneta y este vehículo compacto, que desafortunadamente, como te digo, bueno, por un lado pues no hubo consecuencias para los conductores, para los pasajeros, quienes tripulaban estos vehículos. Sin embargo, sí están con el asentamiento vehicular totalmente complicado. Quien venga obviamente por esta zona va a ser muy difícil. Ya llegaron aquí los agentes de seguros, pero pues esto no ha sido suficiente. Sabemos que este tipo de trámites pues son un poco largos, entonces pues aquí permanecerán estos dos vehículos. Esto por un lado, y por el otro, acá atrás de mí, pues hay un vehículo descompuesto, hay una señorita que está esperando el apoyo para que también vengan a removerla. Primero pues hubo un choque, como lo habíamos mencionado, y ahorita pues estamos siendo testigos de lo que ocurre con este vehículo color negro, que pues también metros más adelante, estamos hablando de 10 metros o 20 metros un poco más adelante, igual rumbo al aeropuerto, pues se torna complicado. Esto pues obviamente se suma al caos vehicular que se genera todos los días por la hora pico, y déjame decirte que también hemos notado que hay complicación aquí mismo en Circuito Interior y Purísima, casi a la altura de la central de Abasto, y también en Río Churubusco y en Apatlaco. Esto por también otro factor que se suma esta mañana de jueves, Paco, la lluvia. Hace escasos 15 minutos la lluvia estaba bastante fuerte y ahorita pues nada más queda una pequeña lluvia, está chispeando, pero pues esto también ha provocado inundaciones en varias partes a lo largo de Circuito Interior en Río Churubusco. Así que pues ahí está la información, ojalá sea de utilidad para toda la gente, los automovilistas, quienes se muevan por esta zona, incluso quienes se movilicen en transporte público, puede ser de mucha utilidad. Es un momento complicado y esperemos que ya pronto esto vuelva a la normalidad, Paco. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Atalo, vamos a estar muy pendientes. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Estaba yo preguntando hace un momento a Cristal si ha ido al Callejón del Beso y en Guanajuato, que es un lugar muy tradicional. O sea, si va usted en una callejoneada con una estudiantina, ¿no? Si vas tú solito, es un lugar muy padre, es un lugar muy romántico, pero sí ya está haciendo un desmoder, ¿eh? Mira, yo no he tenido la oportunidad de visitarlo, Paco. Lo que sí es que la tradicional foto, como dices, ahí es el lugar, ¿no? Pero lo que se habla es que hay un conflicto entre los fotógrafos que están en esta zona y la propietaria del balcón de Ana, ¿no? De este lugar que está ahí. Es que pusieron como todo el mundo quiere sacar raja. A ver, primero le contamos la leyenda del Callejón del Beso. Sí. Se supone que es una mujer que se llamaba Carmen, que se enamoró de don Luis, que era un minero, que era pobre, entonces el papá no dejaba que tuvieran una relación. Encontró oro, compró la casa de junto porque veía que estaban los balcones muy cercanos y entonces se pasaban las noches platicando. El papá muy celoso los encontró. Esto se los debería de contar así, como los niños que están en el Callejón del Beso, pero y bueno, entonces el papá le clava una daga a su propia hija y se muere, y ahí surge la leyenda del Callejón del Beso, que si te das un beso en el Callejón del Beso vas a tener 7 años de buena suerte y de amor. ¿Y aplicó, Paco? ¿Tú la hiciste? Sí. ¿Tuviste la oportunidad? Y pues no rindió fruto, no prosperó. Con permiso. No, entonces, si tú vas... Sí, ándale, esa musiquita era la buena, claro. Si tú vas ahí ahorita, en un fin de semana,
tienes que entrar como por una callecita, hay muchísima gente, están, por ejemplo, se juntan las estudiantinas, se juntan 4 estudiantinas, están viendo a ver quién toca y todo el mundo quiere tomarte la foto y todo el mundo te quiere sacar una fotografía. Si tú te la sacas con tu propio celular, te ven feíto y te andan haciendo así. Pero la señora es propietaria de uno de los balcones, pues entonces ni modo que le haces, ¿no? Pero supuestamente que recibió amenazas importantes por parte de estas personas que trabajan ahí alrededor, como los fotógrafos y demás, y que por eso dijeron, a ver, entonces ni uno ni los otros, vamos a cerrar el callejón. Lo clausuró, pero además de todo aquí hay 2 cosas importantes. La primera, lo clausura el municipio. La segunda es que estamos a una semana de que empiece el 50 aniversario del Cervantino. Claro. Entonces eso sí está muy mal. De verdad que eso sí deja muy mal Hay para imágenes, los turistas, hay imágenes todo, porque ¿no? se agarraron a golpes. Hay por ahí no sé si tenemos las imágenes de la pelea. Esta es la clausura, cuando lo hacen con unas tapias y ponen los sellos de clausurado. Pero hay imágenes también de cómo se agarran a catorrazos. Y la verdad es que sí es un lugar muy romántico. Pero qué falta de... ¿Por qué? ¿Tú sí has ido al Callejón del Beso, Marlene? ¿Te has dado besos ahí con alguien? ¿No? Pensó que incluía el paquete, pero no, nada más. No. Pagó la foto, pero no incluía con el el colegio que- y así cuando era chiquita. Pero es que además acabo de estar hace un mes de allá y sí, como dices, justo es un negocio de todos, del de la ventana de este lado, de la ventana de Sí. abajo, de la fotografía, de las estudiantinas. Entonces llega un momento en que incluso hasta a los que ¿Cuál es viven en el la argumento? periferia son las ¿Por 2 qué de lo la hacen? mañana y sigue un Por gentío una ahí tradición peleándose por la de foto. darse un beso ahí. pero ¿por qué están cerrando? Por lo mismo, porque ha se recibido agarraron a golpes. amenazas la No, se dueña agarraron a de uno de los golpes. Hubo balcones, una sí. pelea y se llevaron ahí a varios de los turistas. Pero si vas, además de todo, si es el callejón muy estrecho, o sea, si hay una distancia mínima entre un balcón y el otro, y son calles muy estrechas. Entonces incluso está peligroso si se agarran ahí a trancazos. En Sonora también tenemos un Callejón del Beso en Álamos. ¿Y ahí sí te qué diste bonito besos? es. Ahí te diste besos. Sí. Muy bien. Ah, luego les Rita. cuento, ¿no? Porque no prosperó. Que la canción. Tampoco. Porque tenía que llegar Aarón a tu vida, todo era el destino. Exactamente. Bendito sea el creador. Oye, no, pues qué coraje. Qué coraje Ay, que no Aarón. lleven el Callejón del Beso. Si tú de todos modos ni besos te No das. importa, pero me gusta decir que en México hay una cosa así de padre. No, pero lo van a volver a abrir. Yo creo que está Sí. bueno que lo cierren hasta que lo pongan muy bien ahora que viene el Cervantino. Son 50 años. Bueno, no se anden peleando en Por ningún favor, lugar. hombre. BCS y haga patria.